Pero ha vuelto a resurgir. En lo que va de año en España se han registrado 233 casos de sarampión, mientras que en Europa la cifra asciende a más de 90.000. Según los profesionales, el motivo de esta diferencia es que el 95% de los niños españoles en edad de vacunarse lo están haciendo. Por eso la enfermedad está muy bien controlada. Aún así, la Organización Mundial de la Salud recomienda a las personas que tengan entre 40 y 50 años que no hayan sido vacunadas o tenido esta patología que se vacune, ya que el sarampión es una enfermedad contagiosa que puede provocar complicaciones neurológicas, respiratorias e incluso puede ocasionar la muerte. Un asunto que volvemos a tratar en este programa y lo hacemos nuevamente con Amos García Rojas, que es presidente de la Asociación Española de Vacunología y jefe de la sección de Epidemiología y Prevención de la Dirección General de Salud Pública del Gobierno de Canarias. Señor García Rojas, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, bienvenido un día más. Hola, muy buenos días, encantado de estar con ustedes. Bueno, la última noticia que hemos conocido es lo de la vacunación a partir de los nacidos de 1970. ¿Por qué, señor García Rojas? Sí, fundamentalmente, si me permites, antes para situarnos en el contexto del problema que está representando en estos momentos el sarampión, yo creo que es evidente que estamos en un proceso expansivo de esta enfermedad que es originado por diferentes causas. No hay una única causa que determine este incremento de casos de sarampión. Hay diferentes causas que vienen vehiculizadas, por ejemplo, por la situación de conflictos bélicos que hay en algunos países como Ucrania, que han distorsionado las políticas vacunales en ese país, de manera muy importante también por la pobreza vehiculizada a través de la crisis económica terrible con la cual hemos convivido, que ha tenido un hachazo tremendo en otros países de nuestro mismo contexto europeo, en Rumanía, etcétera, etcétera, que ha dificultado también la política vacunal y también ha influido un cierto incremento de los movimientos que ponen en cuestión la vacunación. Por ejemplo, en países como Francia o Italia. Y desgraciadamente también en Italia algunas manifestaciones muy poco acertadas de determinados responsables políticos, como el que era ministro hasta hace poco, o que va a ser ministro hasta hace poco, Salvini, que ponía en cuestión de manera absolutamente frívola las bondades de la vacuna. Todo esto ha configurado una bajada de las coberturas, una desadherencia y un incremento en el número de casos. Este incremento del número de casos, afortunadamente en nuestro país, en nuestra comunidad autónoma, está bien resuelto por las altas coberturas que tenemos en la infancia. Pero como hay un movimiento, hay un proceso expansivo de la enfermedad, tenemos que vehiculizar dónde podrían estar las personas sensibles a padecer esta enfermedad. Y lógicamente un estrato de personas sensibles a padecer esta enfermedad estaría en aquellos sectores de edades en las que en su momento no se vacunaron frente a la gripe vírica y que tampoco han pasado la enfermedad con anterioridad, y esta cohorte de edades está en adultos de aproximadamente entre 40 o 50 años. Esto ha llevado, no ahora, ya en Canarias lo estamos desarrollando desde hace más de dos años, a reforzar la idea de este sector poblacional de que si no ha pasado el sarampión con anterioridad y no se ha vacunado, se vacune en estos momentos, y así lo tienen en su conocimiento todos los profesionales de los equipos de atención primaria. Repito, no de ahora, en Canarias lo estamos desarrollando desde hace ya más de aproximadamente 2, 3 o 4 años. Bueno, en cualquier caso, ¿qué riesgos se corren, señor García Rojas, al contraer el sarampión siendo adulto? Sí, mira, el sarampión no es una enfermedad que podamos definir como leve, es una enfermedad que puede tener complicaciones severas, incluso llevar a la muerte. Y lógicamente, si la enfermedad la padecemos en edades en las que tenemos menos posibilidad de defendernos frente a la misma, como es la edad adulta, las consecuencias o la posibilidad de que se produzcan estas complicaciones se incrementa con respecto a la niñez. Y repito, no estamos hablando de una enfermedad leve, es una enfermedad que puede tener complicaciones muy serias. Por eso, a pesar de que afortunadamente en nuestro medio las coberturas vacunales en la infancia son muy altas y son bastantes los adultos que se aproximan a los puntos de vacunación para recibirla, siempre que no hayan pasado la enfermedad con anterioridad o siempre que no hayan sido vacunados anteriormente, pues es un proceso que afortunadamente hay unos mecanismos claros de control frente a ella.
Por lo que dice el señor García Rojas, España es un modelo a seguir en cuanto a la prevención y, de hecho, a esos planes que se llevan a cabo ya en Canarias, como usted ha dicho, pues ahora se suma que el propio Ministerio está hablando con las comunidades autónomas incluso para ir un poquito más allá e incluso mejorar las medidas contra el sarampión, y eso que ya se están tomando muchas. Sí, es un proceso, una de las características de las políticas vacunales en países de nuestro mismo contexto es que es un proceso tremendamente dinámico y que hay que estarse adaptando permanentemente a la evolución que tienen las enfermedades transmisibles. Estamos hablando del sarampión. El sarampión es una enfermedad que en estos momentos debería estar eliminada, porque reúne todos los requisitos para considerarse eliminada en un país en el que las políticas vacunales sean acertadas, sean correctas, como es el nuestro. Y sin embargo, en pleno siglo XXI estamos hablando de un resurgir de una enfermedad que debería estar controlada. Lo que hay que analizar cuáles son los movimientos que han posibilitado este resurgir y actuar en consecuencia, focalizando la actividad preventiva en aquellos sectores poblacionales que tienen un mayor riesgo de coger la enfermedad, que son básicamente los críos y crías que todavía no se han podido vacunar por edad, o los adultos jóvenes que no se vacunaron en su momento y no pasaron la enfermedad y son candidatos a enfermar. Son muy pocos, son muy pocos este perfil de adultos, porque la inmensa mayoría de los adultos que cuando teníamos una determinada edad no contábamos con la vacuna, pasábamos la enfermedad por vía natural y ya estamos protegidos por vía natural. Pasamos la enfermedad por vía natural porque el sarampión es una enfermedad extremadamente contagiosa y que antes de la llegada de la vacuna circulaba el virus de manera absolutamente espléndida y todos caíamos enfermos del sarampión. Éramos muy pocos los que nos podíamos caer enfermos del sarampión. Bueno, en caso de aplicarnos esa vacuna en etapa adulta, señor García Rojas, ¿también se necesitan las mismas dosis como si se aplicara en la infancia? Sí, efectivamente, las mismas dosis y es la misma vacuna, no hay una vacuna diferente para adultos y otra para críos, la misma vacuna y las mismas dosis, el mismo perfil de contraindicaciones que son muy pocas con la vacuna, reforzando la idea así de que las embarazadas no se la van a poder poner, no se puede administrar a una mujer que esté embarazada y el resto de las contraindicaciones son las habituales de las vacunas. En este momento, alguna persona de ese tramo de edad para el que se aconseja vacunarse se estará preguntando, bueno, y yo me vacuné en el momento, a lo mejor no tiene a nadie a quien preguntarle, no se recuerda si fue o no vacunado. ¿Cómo se puede hacer para saber si uno fue o no vacunado del sarampión? Desde luego en edades ya avanzadas va a ser complicado saber si se pudo vacunar en su momento o no. La vacuna triple vírica llega a nuestro país en la década en 1980 aproximadamente, es decir, antes de esa fecha. Es cierto que hubo un momento puntual histórico en la que se vacunaba solo frente al sarampión, pero fue durante muy poco periodo de tiempo. Por lo tanto, para tenerlo claro, toda la población que tenía aproximadamente 1 o 2 años antes de la década de los 80 del siglo pasado, es imposible que hayan recibido la vacuna, no la pueden haber recibido. Los inmediatamente posteriores a 1980, es posible que en las primeras fases de esa década a lo mejor no todos se vacunaron, porque una vacuna desde que se incorpora a las políticas vacunales públicas hasta que adquiere una cobertura elevada, pasan algunos años. Es razonable pensar que por encima de los nacidos en el año 86-87 la mayoría van a estar completamente vacunados. En cualquier caso, los nacidos antes del 80, antes de la llegada de la vacuna, la inmensa mayoría va a haber pasado la enfermedad por vía natural, porque repito, el sarampión es una enfermedad muy contagiosa y el virus del sarampión circulaba libremente, no había ningún elemento de control sobre el mismo, como es la vacuna. Por lo tanto, la mayoría lo pasábamos, como fue mi caso y el de muchas otras personas, lo pasamos por vía natural y estamos, por lo tanto, protegidos frente a la enfermedad. En cualquier caso, si hay duda, lo más correcto, lo más sensato es vacunarse. Usted antes decía que gran parte de la culpa del avance del sarampión lo tiene la pobreza, también lo tiene las guerras, pero también están los antivacunas, lo nombraba usted antes, señor García Rojas. Son un problema tal vez menor a nivel global, pero importante sobre todo en los países desarrollados. Estamos viendo datos como que en Estados Unidos está sufriendo este semestre la mayor incidencia del sarampión de los últimos 25 años. De hecho, la OMS, dentro de ese Plan de Acción Mundial sobre Vacunas, hablaba que para el año 2020 podría erradicar el sarampión de 5 de las 6 grandes regiones, pero usted creo que lo ve complicado, ¿no?
No, en estos momentos, en la situación epidemiológica en la que nos entramos, no es que lo vea complicado, es que lo veo imposible. Y es francamente lastimoso, una enfermedad que podía perfectamente en estos momentos, porque disponemos de una vacuna excelente y el reservorio de la enfermedad humano reúne todos los requisitos adecuados para que se pueda eliminar. Desgraciadamente está en una fase totalmente lo contrario, está en una fase expansiva. Y como ya digo, yo creo que el factor fundamental, porque el mayor número de casos de sarampión lo tenemos en África, como siempre, desgraciadamente allí los ámbitos de pobreza donde la enfermedad está teniendo una mayor presencia, en los ámbitos de conflicto bélico y también como consecuencia de algunos movimientos que de manera absolutamente acientífica e irracional ponen en cuestión un avance tan importante en la salud de la comunidad como es la vacunación en general y la vacunación frente al sarampión específicamente. Pues Amos García Rojas, como siempre, gracias por habernos acompañado en Buenos Días Canarias. Hasta la próxima. Gracias, muy buenos días. Nada, muchísimas gracias a todos y todas ustedes.